Buenos días y bienvenidos a nuestra celebración de la Santa Misa. Hoy es el cuarto domingo del tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Bill Loveless de la parroquia St. Brendan en Youngstown, Ohio. Yo soy Dolores Cintron de la parroquia El Buen Pastor en Campbell, Ohio. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, solo Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que te han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos. Vamos, Señor. Aleluya, 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 cantamos al Señor. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Aleluya, 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 cantamos al Señor. Aleluya, 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 cantamos al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Han estado en un lugar donde todos estaban realmente emocionados por ver a un predicador especial. Una vez yo experimenté eso fue cuando Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, dio una plática en el noreste de Ohio. Recuerdo cómo la gente parecía estar atiborrada en el auditorio donde Santa Teresa iba a hablar. Todos estaban emocionados y todos esperaban ansiosamente el momento cuando la monja santa llegaría. Pero
no requería anunciarse. Al contrario, tan pronto como la mujer en su sari blanco apareció al final del pasillo, la asamblea completa estalló en aclamaciones y aplausos. Recuerdo que al principio yo no podía ver la diminuta santa con toda la gente amontonada alrededor de mí. Pero cuando ella llegó al estrado, esta pequeña mujer llamó la atención de cada uno de los presentes. Cuando ella empezó a hablar, yo apenas podía escucharla, pero eso no parecía importar. Yo estaba allí con una santa viviente y eso es todo lo que me importaba. Cuando leí el Evangelio de hoy, no pude más que preguntarme si había una emoción como esa en la sinagoga atestada en Cafarnaúm, cuando Jesús fue primero al pueblo. Probablemente había un silencio emocionante cuando la gente se esforzaba por escuchar la conversación entre Jesús y el hombre con un espíritu inmundo. La gente ya estaba emocionada por su enseñanza. Él habló del reino de Dios, el cual dijo que estaba despuntando, y así con la autoridad del reino, Él ordenó al espíritu maligno firmemente, y los chillidos del hombre afligido cesaron. En eso, la multitud empezó a murmurar: ¿quién podría ser este Jesús? La gente empezaba a preguntarse unos a otros. Sorprendentemente, la respuesta de quién era Jesús llegó en el grito del demonio mismo, porque el demonio dijo lo siguiente: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. En los tiempos de Jesús, la gente piadosa guardaba el nombre de Dios y a menudo se referían a Dios como el Santo. Así que aquí en el Evangelio de Marcos, cuando escuchamos que Jesús es el Santo de Dios, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios mismo, sanando al hombre. Entonces, no era una sorpresa que la gente estuviera muy emocionada y maravillada cuando experimentaron a Jesús, porque cuando vieron la cara de Jesús, cuando sintieron su toque, cuando experimentaron su poder, ellos realmente estaban experimentando a Dios mismo. ¿Pero qué tal ustedes? ¿Quién es Jesús en sus vidas? ¿Es solamente la figura en la cruz alrededor de su cuello? ¿O una fotografía en una estampa sagrada? ¿O alguien que vivió hace mucho tiempo? ¿O es Él alguien que tiene un significado verdadero en su vida? El amigo que siempre está allí para ustedes. El buen pastor que nos guía a través de la vida, el Salvador que les ha quitado sus pecados, la vida y la resurrección que les ofrece vida eterna. Ya ven, no necesitan ahogarse en todo el caos y la confusión de la vida diaria. Pueden volverse a Jesús y realmente vivir. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sabiendo que Dios escucha el clamor de los pobres, presentémosle nuestras oraciones con toda confianza. Nuestra respuesta será: escúchanos, Señor, te rogamos. Para que la Iglesia enseñe con la autoridad y compasión de Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los líderes civiles velen siempre por el bienestar de aquellos a quienes sirven, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que las víctimas de la violencia y la guerra se sientan libres de todo mal, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios nuestro, tú que en Jesucristo nos libras de todo mal, escucha nuestras oraciones y haz de nosotros dignos seguidores de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y confiértelos en el sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios es su altura, bendito es el que viene, el nombre del Señor. En unión a todos, de los ángeles del cielo, te pedimos en la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso,
Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. De muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Soy la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy espigas que empieza a ganar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.